Está en línea Isaac Moreno Gallo, es ingeniero civil, geógrafo e historiador. Yo les conté ayer que, bueno, buscando información, encontré su canal de YouTube, estuve mirando una sesuda, muy interesante exposición sobre las situaciones que tienen que ver con el clima, la topografía, la acción del hombre sobre la topografía, en el impacto tremendo que ha sido esta mega tormenta que cayó sobre la provincia de Valencia, en España, cuyas consecuencias se están viviendo y se vivirán por mucho tiempo. Isaac, buen día, ¿cómo le va? Buenos días a todos, muy bien. Bueno. Gracias por acceder a conversar con nosotros. Venimos siguiendo la información desde que, bueno, se dio esta enorme, inmensa tragedia. Y fundamentalmente yo había encontrado algunos pequeños videos de personas que hablaban de la historia de estas megatormentas, hoy conocidas con el acrónimo de DANA, en la región de Valencia o en la región mediterránea de España. Y en particular encontré un documental en blanco y negro que hablaba de una ocurrida en 1958, si mal no lo tengo presente. Pero lo importante es escucharlo a usted. ¿Cuál es la historia de esta cuestión y hasta qué punto esto no es consecuencia del cambio climático, como suele citarse frecuentemente? Bueno, al margen de lo que sea o no el cambio climático, lo cierto es que estos fenómenos meteorológicos son recurrentes en todo el Mediterráneo, no solo en el español, en todo el Mediterráneo, Ujú. pero particularmente en el Mediterráneo español, en la zona de Valencia, hay muchos datos para saber que han ocurrido en los últimos 2000 años, 2500 años, de una manera impresionante y constante. Es decir, cada 100, 150 años, a veces menos, 50 años, hay un episodio más o menos como el que hemos vivido ahora. Con Mm, características muy diferentes, evidentemente, porque la ujú, ocupación del territorio no es la misma ahora que las anteriores. claro. ¿Cuánto de esto, del drama humano y el drama destructivo, está vinculado justamente a la acción del hombre sobre el territorio sin prestar atención a las condiciones del territorio? Claro, lo cierto es que cuando uno examina la Albufera, que hace apenas 2000 años era una bahía y se ha cerrado, ya uno se observa que los sólidos que arrastran estos barrancos que desembocan en ella son de unos volúmenes impresionantes, porque si no, no habrían vencido la hidrodinámica marina, que es lo que ha ocurrido. Entonces, esos barrancos necesitan unos cauces, como ha ocurrido cada vez que hay una dana de estas, o una gran riada, o una gota fría que se llamaba antes, pues increíbles de anchos, desmesuradamente anchos. Y si vuelve a ocurrir y los cauces se han ocupado, como ha ocurrido en los últimos 50 años, sobre todo, con instalaciones, industrias, viviendas también, y por supuesto los automóviles, ¿no? Que es algo que ha aparecido también pues, en el último siglo, esa barrancada va a seguir pasando por el mismo cauce, esté lo que esté en el medio. Y eso es exactamente el retrato de la catástrofe que hemos tenido. Ujú. Se ha ocupado el cauce, sí. No ha habido una ordenación territorial inteligente. Claro, además entiendo que las obras que hubo, que son consecuencia de las tormentas ocurridas a finales de los 50, principios de los 60, son las que tienen que ver con el desvío del río Turia y de hecho las que han protegido el casco central de la ciudad de Valencia y que faltan obras en todo caso y muy importantes, algunas no, pero hubieran sido significativas en la defensa de los pequeños pueblos que están programadas hace más de 20 años y nunca se hicieron, ¿no? Así es, sí, esas obras son críticas y habrá que acometerlas ahora, espero, salvo que hayamos perdido el juicio ya directamente todos, y probablemente ampliadas, es decir, habrá que acometer alguna más, porque hay que prepararse a una ocupación del territorio que no existía antes. Es decir, cuando antes venía una riada, los daños eran mínimos personales y de Mm, bienes porque no estaban en el cauce. En el año 57 efectivamente hubo una enorme riada que asoló Valencia capital. Bueno, a partir de ahí se estableció un plan que se llamó el Plan Sur porque afectaba al sur de la capital de Valencia, se hizo un cauce nuevo del Turia que siempre ha estado vacío, prácticamente no ha corrido ni un hilo ujú. de agua hasta esta ocasión en el que se ha llenado al límite. Es decir, las cosas bien hechas bien funcionan, ¿no? Pero se desarrollaron algunos otros planes, pero no se acabó del todo y sobre todo no se emprendieron estas obras que hace ya más de 20 años ya se advertía que era necesario hacer. Ese es el problema, sí. Ujú.
En el video que tuve oportunidad de ver realizado por usted hay una explicación muy contundente, tomando, digamos, referencias históricas de cartografía, ya en tiempos modernos, información que no sé bien si es satelital o bueno, de ese orden, mostrando cómo la mancha urbana se ha ido expandiendo sobre las áreas inundables y sobre los cauces. Cuando todas esas decisiones se fueron tomando a lo largo de años, nadie hizo advertencia, digamos, semejante estructura del Estado y en muchos casos muy buena estructura del Estado que tiene España en general y la región de Valencia en particular, ¿no prestó atención a todo eso? La respuesta es no. Es que, así por acortar, pero efectivamente, ayer mismo yo vi una pequeña charla de un señor ya muy entrado en años, pues más de 80 seguramente, que él participó en la planificación de todas esas obras que no se han hecho. Ujú. Y él sabía que esto iba a ocurrir y también estaba verdaderamente perplejo cómo se estaba extendiendo la urbanización hacia la zona inundable. Que él conocía bien porque había planificado estas obras, había intervenido en esa planificación. Es Ujú. decir, que claro que había gente que lo veía y probablemente pues en algún momento daría alguna voz de alarma, porque tampoco hace falta ser un especialista nato para estas cosas. Ya hasta los agricultores saben cuáles son las zonas que se inundan y ven con sus ojos cómo se están ocupando por urbanizaciones, polígonos, centros comerciales, etcétera, etcétera. Ujú. Pues claro que sí, todo el mundo. Pero bueno, estas cosas, hay un refrán que se dice que solo se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues esto es lo que Ujú. ha ocurrido. Ahora se da cuenta uno del disparate de la estupidez, de la dejación de funciones que ha habido en permitir construir en estas zonas y que ha ocasionado pues de los de 200 y 250 probablemente acabarán Ujú. siendo muertos, ¿no? Que son Ujú. muchísimos Ujú. y que seguramente se judicializará y se buscarán responsabilidades. Y ojalá no sean responsabilidades después de la lluvia, que también las hay, ¿no? Porque si Claro. han, unos dicen que han avisado tarde, otros que no sé qué. Bueno, no, es que también hay responsabilidades antes de la lluvia. Es decir, ¿por qué no se hizo esto? ¿Quién lo paró? ¿Quién lo permitió? ¿Quién no cumplió con su misión de advertir o de no dejar construir en determinados sitios? Porque Mm. efectivamente tenemos una estructura orgánica del Estado potente con organismos para todo, pero que parece que no han funcionado. Sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que yo le voy a transmitir algo que sostengo aquí con respecto de nosotros, ¿no? En las últimas décadas, la idea del Estado se ha transformado en la idea de un Estado autosatisfactivo para los que están adentro, no un Estado para el servicio a la sociedad. Es un grave problema contemporáneo que tenemos, ¿eh? Muy grave problema. Le, Es problema, es probable, sí, sí, sí. le quiero comentar algo. En este momento un colega suyo, ingeniero, me está diciendo, muy buen divulgador de la profesión, excelentes documentales de ingeniería romana que son excelentes, es seguidor de su canal, le envía sus respetos y saludos, ¿eh? El amigo Juan Carlos. Igualmente. Bueno, en consideración a todo esto, ¿no? La política decidirá. Ayer yo conversaba con uno de los colegas del diario Las Provincias, hablando de un artículo excelente que publicaron, el fango del barro, ¿no? La discusión política. No sé qué habrá pasado ayer, porque creo que el Premier Sánchez pedía que a una determinada hora hubiera un aplauso colectivo para la acción del Estado en Valencia, una cosa que todo el mundo dice que no está ocurriendo efectivamente como debió ocurrir. Pero ¿cuál es la dimensión de lo que usted cree necesario hacer de ahora en más? ¿No? Después discutirán en la política, en la justicia, quién fue, quién no fue, quién avisó, quién no avisó. Ahora los 200 y pico de muertos, no sabemos todavía el número del pico, esos no tienen reparación alguna, ¿no? Así es, sí, pues mira, las obras que hay que emprender ahora son obras muy costosas porque se trata de embalses de laminación, también diques de laminación que no solo cambia el nombre, el concepto también es diferente, y son obras que normalmente tienen unos periodos de construcción muy largos, no menos de 20 años, a veces 30 años, un buen embalse, y habrá que hacer más de uno. Probablemente se emprendan dos, tres o cuatro, porque son varios los barrancos afectados, además Ujú. y algún barranco quizá más dos. ¿Y qué ocurrirá en esas décadas? Es decir, hasta que eso se construya para decir, bueno, parece que esto ya tenemos un poco protegido, porque al 100% seguramente nunca se van a evitar las riadas, pero sí los efectos terribles de una punta de riada grande, ¿no? Que para eso son los embalses de laminación. Pero hasta que dentro de 30 años, si es que se emprenden urgentemente e inmediatamente, cuántas gotas frías van a venir y cuántos daños van a seguir causando, porque hasta ese momento no habrá protección suficiente, no habrá Ujú. medios paliativos. Bueno, pues es una cosa grave que alguien tiene que tomar por los cuernos, que va a durar varias legislaturas sin ninguna duda, que este Ujú. es el gran problema, que yo también lo digo. La gente gobierna
como bien has dicho, para sí mismo, ¿no? 4 años. Y bueno, y luego el que venga atrás, bueno, ya solucionará lo que no he solucionado yo. Pues no, es que esto no se trata de hacerlo así. Estos son planes a largo plazo, planes estructurales, y algunos países pues parece que se ven incapacitados para emprender, ¿no? Y Sí, otros, sí. pues sí, es lo que hay. Bueno, estaremos en contacto. Le agradezco enormemente la deferencia y la ilustración que nos ha brindado sobre esto, que es muy importante poder entenderlo. No importa la distancia a la que estamos, porque además nosotros los marplatenses tenemos mucha gente nuestra viviendo allá, mucha familia, mucho amigo. Así que Sí, la distancia entre Hispanoamérica y España es ninguna, tenemos el mismo idioma. Si sí, no, no sí. podríamos haber hecho esta entrevista, ¿de acuerdo? Sí, no, podríamos haber usado un traductor de Google, pero no es lo mismo, Isaac, no es lo mismo. Sí, Bueno, correcto. le enviamos un abrazo a la distancia y gracias por su tiempo y su ilustración sobre este tema. Muy amable. Igualmente un abrazo a Bueno, todos. Adiós. Isaac Moreno Gallo es ingeniero civil, geógrafo, historiador español.